Noches, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Eh, Dentro del curso de hebreo vamos a ver el día de hoy los sustantivos segolados. Vamos a ver en nuestra gramática de Giovanni de Llana y Ambrogio Spreafico. Vamos a ver en la página 52 el tema de los sustantivos segolados. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el texto. Déjenme ver si puedo poner acá. Dice, se llaman segolados aquellos sustantivos cuya forma característica final consiste en acento sobre la penúltima sílaba, inciso A, y el inciso B dice presencia de segol en la última sílaba. Digamos que esta sería la definición para detectar que un sustantivo está segolado. Lo repito, acento sobre la penúltima sílaba y segol en la última sílaba. El ejemplo típico es Melech, ¿verdad? Melech tiene acento en la penúltima sílaba y segol en la última sílaba. Melech pues tiene segol en las dos, acá como acá abajo, tiene segol en las dos sílabas. Sin embargo, para que sea considerado como sustantivo segolado, no necesariamente tiene que tener los dos segoles. Vamos a ver que hay casos que pueden ser diferentes, ¿no? Pero la regla es que tiene que tener acento en la penúltima sílaba y segol en la última sílaba. Serían los dos requisitos para que un sustantivo se le considere como una palabra segolada. Un sustantivo se le considere como segolado. Bien, dice, eh, se discute acerca de la vocalización primitiva de estas palabras. Entonces, bueno, pues hay diferentes teorías acerca de cuál era la vocalización antigua, ¿no? Dice aquí una posibilidad, dice, probablemente la primera radical tenía una vocal breve y la segunda una semivocal. Tenemos aquí, por ejemplo, entonces los ejemplos de Melech, Sefer, Jodesh. Dice, Melech antes era en la posible vocalización antigua, era Malech. En lugar de Melech, con dos segoles, posiblemente era Malech. Sefer, ¿no? Que es libro, posiblemente la vocalización primitiva era Cifer y Jodesh, me parece que es mes, y la vocalización antigua era Judesh. Entonces, con el tiempo, en lugar de semivocal, si ven esta semivocal en la segunda radical, en la segunda sílaba, tenemos un Sheba. En lugar de ese semivocal se fue introduciendo un segol a fin de facilitar la pronunciación, ¿no? Como para que no hubiera dudas si se pronunciaba, si no se pronunciaba y cómo se pronunciaba. Entonces poco a poco se fue cambiando ese Sheba por un segol. Por tal motivo reciben el nombre de sustantivos segolados, aunque no siempre la vocal de apoyo introducida sea un segol, sino a veces también un pataj u otra vocal. Bueno, entonces como a lo largo del tiempo ese Sheba se fue cambiando por un segol, por eso se les conoce como sustantivos segolados. Es decir, tienen su vocalización primitiva y luego esa vocalización primitiva fue cambiando el Sheba por un segol y a veces también las otras vocales también fueron cambiando de vocales, ¿no? Pero el hecho de cambiar ese Sheba por un segol y agregarle un acento en la penúltima sílaba y agregar otros cambios vocálicos, bueno, esos cambios hacen que un sustantivo se le considere como segolado. Bien, si van teniendo preguntas, con toda confianza me pueden ir preguntando. Si no hay preguntas, yo continúo. Dice, en razón de la vocalización primitiva, se distinguen tres tipos o grupos distintivos de sustantivos segolados. Entonces aquí tenemos tres grupos, ¿no? El primer grupo pertenece, por ejemplo, Melech. Ese es el más común,
Vemos aquí cómo está Melech. Prerequisito, sustantivo, perdón, acento en la penúltima sílaba. Y el segundo prerequisito es segol en la segunda sílaba, ¿no? Estas palabras de Melech, y vamos a encontrar muchas, pero tienen 12 goles. Estas que tienen 12 goles y acento en la penúltima sílaba, digamos que son las que pertenecen a este primer grupo como Melech. Entonces, las podemos agrupar o clasificar en este primer grupo y podemos utilizar como patrón a la palabra Melech. ¿Cómo cambia, o más bien cómo se supone que era la vocalización antigua o primitiva? Era Malej. En lugar de Melech, la vocalización antigua era Malej. Inciso B, al segundo grupo pertenece, por ejemplo, Sefer. Sefer, que es libro. Aquí tenemos ya la palabra segolada. Sefer tiene en la primera sílaba tenemos un serej, en la segunda sílaba tenemos un segol, acento en la penúltima sílaba, Sefer. Esa es la palabra actual, segolada. Posiblemente la vocalización antigua era Cifer, Cifer con Jirek, y el Sheba era, en lugar de segol, era un Sheba. Entonces tenemos la vocalización antigua y la vocalización actual como palabra segolada. Ese sería el segundo grupo. Y luego tenemos un tercer grupo, por ejemplo, Hudesh, ¿no? Bueno, Hodesh, igual tenemos acento en la penúltima sílaba y tenemos un Holem, Hodesh, pero en su vocalización antigua, este Holem era una Shurek, el Segol era un Sheba, como en los tres casos era un Sheba, y la otra radical pues queda igual, ¿no? Entonces, Hodesh originalmente era Hudesh. Bien, teniendo en cuenta esto, que tenemos entonces una vocalización primitiva y una vocalización actual, entonces vamos a ver qué más nos dice las reglitas de la gramática. El punto número 4 dice, si en los sustantivos de este tipo la segunda radical es una gutural, o sea, que tengamos un sustantivo cuya segunda radical, ya ven que casi siempre los sustantivos tienen tres guturales, tres radicales. Si la segunda es una gutural, entonces la vocal auxiliar en lugar de ser un segol va a ser un pataj, ¿no? Tenemos el ejemplo de nahar como joven, como el ejercicio que hicimos hoy. Nahar, joven. También sería un sustantivo segolado porque tiene acento en la penúltima sílaba y en este caso no tiene segol en la segunda sílaba porque la segunda radical es una gutural, ¿no? Y que acuérdense que cambia. Podemos tener nahar, tenemos también poal, otro verbo, otro sustantivo. Y dice, aunque se den también palabras como lejem, si no mal recuerdo, este es alimento o pan, lejem. De ahí viene Belén, ¿no? Bet, casa de lejem, Bet lejem, casa de pan. Tenemos también rejem, aquí dice la letrita como vientre. Y también tenemos Ogel, tienda de campaña. Bueno, siguen siendo palabras egoladas, pero son casos como ya más específicos. Punto número 5, si la gutural es la tercera radical, o sea que la gutural no sea la segunda, sino que la gutural sea la tercera, entonces la primera vocal va a ser un segol y la segunda va a ser un pataj. Digamos que se invierte el orden de las vocales. Aquí tenemos la palabra cera y la palabra seba. Cera y seba. Esta palabra cera, si la buscan en su diccionario, la podemos encontrar en el diccionario en la página 43, la palabra cera, o dice sare, ¿qué? Sareo. Bueno, esta cera es semilla, ¿no? El primer significado es semilla.
pero todo lo que implica el que signifique semilla, cera, semilla, también al mismo tiempo también significa semen, significa siembra, significa descendencia, ¿no? Por ejemplo, si en la Perdón, página, en la página 43 del diccionario, en la columna derecha hasta arriba, tenemos la palabra cera. Eh, Cera originalmente, o digo, sí, el primer significado es semilla, ¿no? Pero todo lo que implica o lo que envuelve la palabra semilla. Entonces, de hecho, la palabra semen, pues también viene de semilla. Entonces, eh, y pues por lo mismo, también significa descendencia, ¿no? Entonces, significa semilla, significa siembra, significa semen, significa descendencia. En español también tenemos una palabra muy parecida que es simiente, no sé si la han escuchado, simiente, que también viene pues como de esas raíces, ¿no? En español. Entonces, en el protoevangelio, no sé si recuerdan, el protoevangelio Génesis 3:16, lo podemos buscar, eh, Génesis 3:16. Es lo que se conoce como el protoevangelio, ¿verdad? Entonces es donde está castigando eh, Elohim o Yahvé, más bien aquí ya está castigando Yahvé a la serpiente. Entonces dice 3:15, perdón, Génesis 3:15, dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar o su talón, dependiendo de las traducciones, ¿no? Y aquí la pregunta es, enemistad pondré entre ti, entre quién y quién, entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, ¿no? Este linaje pues también se puede traducir como descendencia y esta descendencia pues también en hebreo puede ser esta palabra, el origen en cera. Déjenme ver aquí. Bueno, por aquí viene, aquí está Saraja, Sareaja, tu descendencia, ¿no? Entonces, va a poner, entre ti le está hablando a la serpiente y la mujer, entre tu linaje o entre tu descendencia y su descendencia. La cosa, bueno, ahorita no nos vamos a meter tanto a fondo aquí en este texto, pero es un tema interesante porque también está hablando en masculino, lo que decíamos de que si se traduce en masculino o en femenino, ¿no? Cuando hablamos de descendencia, normalmente pues pensamos en femenino. Sin embargo, si utilizamos la palabra simiente, es masculino la palabra simiente, ¿no? A lo mejor sería una mejor traducción simiente en lugar que descendencia, porque aunque da la misma idea de descendencia, pero se puede traducir en masculino. Y entonces, bueno, ya queda, porque digamos que este es el primer viso o el primer anuncio dentro de la Biblia que que nos puede hablar de Jesús, ¿no? La descendencia de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente mientras acechas tú su calcañar o su talón. Bueno, no me quiero meter tanto aquí, nada más era como un ejemplo de este cera, que es un sustantivo segolado también, pero pues la aplicación también que podemos tener en una traducción. Perdón, no sé bueno, sé que no quedó tan claro, pero no sé si más o menos quedó la idea de esta palabra cera, lo que significa. sí. Sí. Oye, Oye, Miguel Miguel Ángel, Ángel, mencionaste en el en el ejemplo ejemplo anterior anterior que que Lechem, Lechem, Belén Belén viene viene de de esa esa raíz raíz de de Belechem, Lechem, de de casa de casa de pan. pan. Sí, a ver, si buscamos Lechem,
así como está en la... Lejem es una palabra segolada, ¿verdad? A ver, vamos a buscarlo en el diccionario a ver si está así, a ver si es correcto. No, déjenme ver, es con het, ¿verdad? Lejem. Sí. Si está en la página 71 de su diccionario, en la columna izquierda, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de arriba para abajo. Lejem. Dice pan, comida, alimento, grano, ¿no? Todo eso significa lejem, pan, comida o alimento. Entonces, eh, bet, lejem, bet, ¿qué sería bet? Acuérdense, bayit es casa, ya vimos estado constructo, bayit es casa y bayit en estado constructo es bet, casa de, ¿sí o no? Sí. Casa de, casa de pan. Entonces, bet lehem lo podemos traducir así. Bueno, es una ciudad, ¿verdad? Pero significa casa de pan. Entonces, de Bethlehem es Belén, ¿no? Nosotros lo conocemos como Belén, bueno, o sea, la ciudad donde nació Jesús. Sin ¿Y hay embargo, alguna razón por la cual se le llame así? bueno, pues nosotros desde el punto de vista cristológico y a lo mejor hasta eucarístico, pues podríamos encontrar alguna razón. Este, para ahí originalmente o primitivamente, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor casa, a lo mejor había grano, a lo mejor había alimento, a lo mejor había algún granero o algo así. Sí. Primitivamente, ¿no? Por eso se llama así. Pero nosotros, bueno, ya teológicamente, bueno, si hablamos, por ejemplo, bueno, ya si nos fuéramos un poquito más teológicamente, por ejemplo, eh, cuando Melquisedec, ¿no? ofrece pan y vino, y en la carta a los hebreos nos dice que Jesús, a semejanza de Melquisedec, o cuando dice, bueno, desde el punto de vista de la Eucaristía, que ofrece Jesús el sacrificio, pero ofrece pan y vino, bueno, pues podríamos relacionarlo, ¿no? Pero bueno, ese ya sería otro tema. Sí. Yo lo veo por ahí, por ese lado, este, por el lado eucarístico. Pero bueno, Claro. ese ya es irnos un poquito más allá, ¿verdad? Bien, entonces Belén Gracias. viene de ahí, Bethlehem, casa de pan o casa de alimento. Y Sera, semilla, pero también descendencia o también simiente. Entonces, bueno, son ejemplos de palabras que también son segoladas. Lehem sigue el mismo patrón y Sera también. ¿Por qué Sera no tiene la segola en la segunda? Porque tiene la gutural en la tercera. Entonces ahí se cambia el orden. En lugar de que el segol vaya en la segunda, el segol se pasa en la primera y en la segunda queda un pataj. Bueno, miren, este tema no es tanto así como para memorizarlo, simplemente es como para tener una cultura general, un conocimiento básico de que, bueno, un conocimiento de que existen estas palabras. De hecho, ni les voy a dejar tarea de este tema, este es un tema, pues, digamos, más avanzado, pero está un poquito complicado, pero simplemente es tener la idea de que existen este tipo de palabras y que este tipo de palabras pues tienen como que sus propias reglas, ¿no? Nada más tener una idea general de que existen. No pretendo que se aprendan todas estas reglitas de memoria, simplemente tener una idea general de que existen, ¿no? Bueno, entonces, son reglitas, ¿verdad? Ya vimos si la segunda radical es gutural, entonces en lugar de ese gol va a ser un pataj, aunque también hay algunas excepciones, ¿no? Como el ejemplo. Si la gutural es la tercera, entonces la primera vocal es un segol y la segunda un pataj, y ahí se cambia el orden del segol. Luego, inciso punto número 6. Los segolados tienen el estado constructo
singular igual que el estado absoluto. Por ejemplo, Melech Mitzrayim. Mitzrayim es Egipto. Entonces, Melech, por ejemplo, la palabra Melech es exactamente igual en estado absoluto que en estado constructo. Creo que ya lo habíamos visto en los ejemplos. La razón por la que es igual en estado constructo que en estado absoluto es porque es una palabra segolada y esta reglita dice que los segolados tienen el estado constructo singular igual que el estado absoluto, ¿no? Entonces, no cambia nada. Acuérdense que había pequeños cambios en la desinencia o había cambios vocálicos cuando una palabra estaba en estado constructo. Aquí no hay ningún cambio, queda exactamente igual que en el estado absoluto. ¿Cómo vamos a saber que está en estado constructo? Bueno, pues por la secuencia, ¿no? Tenemos dos sustantivos, tenemos rey y tenemos Egipto. Cuando está en estado constructo, acuérdense que no lleva artículo en hebreo, pero al momento de traducirlo al español, pues sí le ponemos el rey de Egipto. Al estar en estado constructo le agregamos la preposición de, el rey de, y Mizraim pues queda nada más como Egipto. Bien, luego dice, sin embargo, excepcionada regla, cuando el nombre en singular recibe los sufijos pronominales, ya vimos este tema de los sufijos pronominales, recupera en general la vocalización primitiva. Bueno, esta vocalización primitiva que vimos aquí, que a lo mejor originalmente tenía estas vocales, sale a relucir cuando tiene estos sufijos pronominales. Y entonces, por ejemplo, en lugar de decir me elegí, que sería mi rey, entonces salen a relucir las vocales primitivas. En lugar de decir me elegí, va a decir malejí. ¿De dónde salen estas vocales? De las vocales primitivas que tenían estas palabras segoladas, porque la vocal primitiva era malej, entonces de ahí sale malejí, en lugar de melejí. Igual sefer, que es libro, pero cuando se le agrega este sufijo pronominal, siferí, para decir mi libro, ya no queda seferí, sino que queda siferí. ¿Por qué? Porque relucen, traslucen o permean estas vocales antiguas cuando se le agregan los sufijos pronominales. Cuando no se agregan los sufijos pronominales, pues quedan simplemente con sus palabras así, con las vocales segoladas. Y también acá, Jodesh ya va a ser Jodeshi. En este caso, el Jodesh, que es un Holem, en este caso se va a convertir en un Kametz, pero también se va a pronunciar como una O. Bueno, son casos, ¿no? De que relucen las palabras o las vocales primitivas. Luego dice en el punto número 7, en el plural las desinencias im u ot se añaden a la forma segolada. Estas sí se agregan a la forma segolada, no a la forma primitiva. Entonces melech queda, a ver, dice, en el plural la desinencia im y ot se añaden a la forma segolada, pero la vocal de la primera radical se transforma en sheva. Entonces este sheva, que este es un cambio común que hemos visto en muchos temas, en sheva móvil o compuesto, mientras que la segunda radical toma un kametz. Entonces, aparentemente debería de tomar las vocales acá de segoladas, sin embargo, la segunda vocal siempre va a ser kametz y la primera siempre va a ser sheva. Puede ser sheva simple o puede ser sheva compuesto, pero siempre es sheva. Y entonces ya queda melahim, ¿sí? Observo que el acento, ya sé que todas las palabras hebreas están acentuadas, pero en la primera columna aparece el Sheba, digo el acento, para poder saber que es un un sustantivo sustantivo segolado. segolado, Y y en la siguiente ya se transforma el acento normal, digamos. Sí, ya el acento ya no queda aquí, sino que ya queda al final de la palabra, ¿no?
Acuérdense siempre los acentos. En la Biblia todas las palabras están acentuadas, todas, todas, todas. En la Biblia hebraica todas las palabras están acentuadas. Aquí en la gramática no, como que las que terminan ya en la última sílaba, como que ya no les ponen el acento. Cuando va en la penúltima o la antepenúltima sílaba, entonces sí se los ponen para precisar que ahí va el acento. Cuando normalmente ya va en la última sílaba, normalmente en la gramática no lo pone porque como que se da por supuesto, se da por defecto que va el acento en la última sílaba. Entonces sí, aquí ya pierde el acento. Digamos, aquí la tenemos en su forma segolada normal, que era una de las características, acento en la penúltima sílaba. Y al momento ya de hacerse en plural, ya pierde ese acento en esa sílaba y ya queda normal en la última sílaba. Entonces se pronuncia melahim. Melech, melahim. Ya no es melahim, no. Ya el acento queda en la última sílaba, melahim. Entonces aquí lo que hay que notar es la primera sílaba tiene sheva simple o sheva compuesto, dependiendo si son guturales o no son guturales. Y la segunda sílaba siempre lleva kamets en estos casos, ¿no? Así. Y la terminación im o la terminación ot, dependiendo si es masculino o como acá nefesh, si es femenino. Miren, estos eh, Sefer es libro, Hodesh es mes, Nefesh es alma y Eretz es tierra. Estos vienen aquí en la siguiente página, en la página 54. Dice, aquí tenemos todos los ejemplos, ¿no? Melech y toda esta columna, aquí dice el significado, es rey. En singular constructo, pues es exactamente igual, Melech, Melech. Sefer, Sefer, Hodesh, Hodesh. Aquí queda exactamente igual. En el singular queda igual tanto en el estado absoluto como en el estado constructo. Sefer significa libro, Hodesh significa mes, Nahar significa muchacho, Natsah, Natsah significa esplendor, Poal significa obra y acá abajo tenemos unos femeninos. Nefesh significa alma, Malejá significa reina, Sedaká, justicia, y se hará tempestad. Fíjense aquí, se hará, Sedaká, justicia. Y en plural, bueno, ¿se acuerdan en el Salmo 1 que estamos viendo los justos? Dice Sadikim, ¿no? Los justos. Sadikim, viene aquí de justicia. Bueno, entonces aquí vienen los ejemplos, vienen las traducciones y bueno, viene también cómo se debe de hacer. Entonces, del absoluto al constructo en singular queda exactamente igual. Después viene que singular con sufijo, por ejemplo, malejí, el singular con sufijo, malejí. Entonces ahí van a aflorar las vocales primitivas. Bueno, ahorita no hemos visto ese. Vimos entonces en el número 6. Dice, los egolados tienen el estado constructo singular, igual que el estado absoluto. Sin embargo, cuando el nombre en singular recibe sufijos pronominales, recupera en general la vocalización primitiva, ¿no? Cuando lleva sufijos pronominales. Aquí en el caso del ejemplo, podría ser este singular con sufijo, malejí. Entonces agarra la vocalización no del segolado, sino la vocalización primitiva, cuando tiene un sufijo pronominal o del posesivo, ¿no? Malejí o malejem agarra la vocalización no segolada, sino la vocalización primitiva, ¿no? Ya no agarra sefer, sino cifer, ciferí, mi libro, malejí, mi rey, Jodeshi,
mi mes, Naari, mi muchacho, Nitzahi, sería mi esplendor, y Pali sería mi obra, ¿no? Entonces cuando se le agrega el sufijo pronominal, adquiere entonces la vocalización primitiva, ya no la vocalización segolada, sino la vocalización primitiva. Bueno, aquí trae un ejemplo también de plural, ¿no? Malejem, malejejem. Entonces también tenemos la vocalización primitiva con sufijo. El punto número 7 dice, en el plural, las desinencias im y ot se añaden a la forma segolada, pero la vocal de la primera radical se transforma en sheva móvil o compuesto, mientras que la segunda radical toma un kamets. Bueno, esto era lo que decíamos. La segunda va a tomar kamets, la primera va a ser sheva compuesto. Esto es cuando terminan, cuando se convierten en plural. Vamos a ver aquí el plural. Aquí está plural absoluto, sería melahim, sheva en la primera, kamets en la segunda. Sefarim, libros, melahim, reyes, Jodashim, meses, Nearim, muchachos. Entonces vean siempre Kamets en la segunda, Sheva en la primera, y cuando son guturales es un Sheva compuesto. Nearim, Sheva, Kamets. Nesahim y Pealim. Bueno, eso es lo que dice la regla número 7. Está hablando de los plurales. Y la 8 dice, en el estado constructo del plural, los segulados recuperan la vocalización primitiva. Vamos a ver el estado constructo del plural. Entonces, plural con estado constructo, por ejemplo aquí, malejé, en lugar de melahim, malejé. ¿Sí? No solamente cambia la terminación im por la terminación e, que es propia del estado constructo en plural masculino, pero también cambia la vocalización. Ya no es la vocalización de Sheva más Kamets, sino que ahora va a ser la vocalización de Pataj y Sheva. ¿De dónde viene esa vocalización? De la vocalización primitiva, ¿no? Lo que habíamos visto acá, que podía ser la vocalización aquí. Melech con su vocalización segolada y Malech con su vocalización primitiva. Bueno, ese sería el punto número 8. Como le repito, no pretendo que se memoricen todo esto, simplemente que existan. Y bueno, pues tenemos aquí la tablita que nos puede sacar de apuros. Si queremos saber de dónde vienen todas estas terminaciones o todas estas vocales que cambian, pues podemos echarnos un clavado aquí a esta tablita. Aquí ya tenemos el plural absoluto y plural constructo. Y luego todavía el plural con sufijo tiene otras reglitas. Ese ya está un poquito más complicado, ¿no? Cuando el nombre en plural debe tomar, o sea, el nombre ya está en plural y luego tiene que tomar un sufijo pronominal, la vocalización de las dos primeras sílabas es la del plural absoluto. Sheva y Kamets, ¿no? Malejai, por ejemplo. Melahai, que sería mis dioses, ¿no? Sefarai, mis libros. Jodeshai, mis meses. Pero, dice, delante de los sufijos gem, gem y gen, digamos de los sufijos en plural, la vocalización es la del estado constructo plural, o sea, la vocalización primitiva. Ahí agarraría la vocalización primitiva. Malejeihem, Sifereihem, y entonces estaríamos hablando de sus libros de ellos, o sus libros de ellas, etcétera, ¿no?
sus libros de ellas, o sus reyes de ellos, sus libros de ellos, o de ellas, sus jóvenes de ellas. Bueno, algo así. Entonces, bueno, pues esta tabla resume todo el tema de los sustantivos egolados. Estos son los que están aquí, son los más comunes. Y bueno, pues aquí tenemos la tabla a la mano, ¿no? Por si tenemos alguna duda, podemos acudir a esta tabla y nos puede sacar de apuros cuál es la vocalización. No sé que es un tema complejo. Como les repito, no pretendo que se aprendan las reglitas, pero que sepan que ahí están las reglitas y bueno, que existen este grupo de palabras o de sustantivos que están segolados, que tienen acento en la penúltima sílaba, que tienen segol en la última sílaba, pero que antiguamente o primitivamente tenían otra vocalización. Entonces, bueno, ahí están los ejemplos, ahí están los casos. Y bueno, pues es bueno saber que existen y eh, saber cómo pueden ir cambiando las vocalizaciones en los diferentes casos, ya sea en plural, ya sea en estado absoluto, en estado constructo, y con las diferentes terminaciones. Si tenemos duda, bueno, pues podemos acudir al libro y podemos acudir al ejemplo. No sé, dudas, preguntas, comentarios acerca de este tema. Esta Esta vocalización vocalización primitiva, primitiva, ¿qué ¿qué tan tan común es común es encontrarla? encontrarla? ¿O O casi no casi no aparece aparece en en los los textos? ¿O textos, o sí es si es común? común? Va a aparecer en los casos en los que vimos ahí. O sea, normalmente si ya está segolada la palabra, por ejemplo, melech, siempre la vamos a encontrar así como melech. Pero la vocalización primitiva va a aflorar en los casos que vimos ahí en las reglitas. Nada más cuando apliquen esos casos. Si no aplican esos casos, no aflora la vocalización primitiva. Solamente en los casos que menciona las reglitas. No sé si me expliqué. No vamos a encontrar la vocalización primitiva. Por ejemplo, melech, siempre que esté en sustantivo, en singular, en estado absoluto, siempre va a aparecer la vocalización segolada. Únicamente va a aflorar la vocalización primitiva en los casos que vimos en las reglitas, pero digamos así, melech, que de repente la encontremos melech y malech, no. Siempre en la Biblia la vamos a encontrar como melech, pero cuando hay esos cambios que de repente, no sé, creo que era, bueno, hay que revisar otra vez las reglitas que mencioné hace ratito para ver cuándo es cuando aflora la vocalización primitiva. Es Es como en como en español español los los verbos verbos hecho hecho o o compuesto. compuesto. O sea, el O sea, el verbo verbo hacer, hacer, componer, componer, y que y que nosotros lo nosotros lo cambiamos cambiamos por por compuesto compuesto también. O también. sea, O sea, cuando cuando estamos estamos construyendo construyendo las las oraciones. oraciones. A ver, explícanos, a lo mejor a lo mejor nos dices algo que no sabemos, Irma. Sí, puede ser. No sé, No sé no sé cómo cómo explicarlo, explicarlo, pero pero es es como si como si para para ellos, ellos, o o sea, sea, ellos ellos vienen vienen conjugando conjugando un un verbo verbo y a y lo a lo mejor mejor no no conocen conocen nuestras nuestras reglas reglas y y nosotros ya nosotros le ya le cambiamos cambiamos por por compuesto. compuesto. Pero Pero ahorita ahorita no no puedo puedo hacer la hacer la conjugación conjugación bien bien del del ejemplo, ejemplo, pero pero ellos ellos podrían podrían decir decir componido componido o o compusido. compusido. Sí, por ejemplo, ahorita que decías hacer, ¿no? Creo que en el español antiguo era facer con F, y hay algunas palabras, por ejemplo, de facto o de hecho, que tienen como que ese origen, ¿no? Entonces son algunas palabras o en algunos casos en donde afloran como que esos orígenes antiguos o de las, pues sí, de las raíces antiguas que afloran. Más o menos así podría ser un ejemplo. Que de repente afloran las vocales antiguas. Aquí supuestamente la explicación es que el Sheba fue evolucionando a un segol. Esa es la explicación. Ah, quién sabe si sea por vocalización, quién sabe
No sé, pero es la explicación que nos dan. Posiblemente por vocalización, como para recalcar ahí que era una E y que no la fueran a hacer un Sheba quiescente, o que no se lo fueran a comer, o que fueran a pensar que era otra vocalización, como para que no hubiera lugar a dudas, ¿no? Esa es como la explicación que nos dan. Hay veces, bueno, en algunos verbos que vamos a ver más adelante, a veces la yod se convierte en una bab. También dicen que supuestamente a lo mejor con tantos copias que hacían los masoretas o los escribanos, que copiaban Biblias completas, enteras, y pues se iban como quedando, bueno, esa es como la explicación que dan, ¿no? Que a lo mejor se iban quedando dormidos y la yod la iban haciendo así como que cada vez más larguita hasta que se convierte en una bab. Bueno, no sabemos si es cierto así tal cual, pero sí sabemos que va evolucionando. O sea, no sabemos si es porque se quedaron dormidos o no, pero sí sabemos que en algunas palabras fue evolucionando la yod a la bab, en algunas palabras, no en todas. Entonces esa sería como la explicación. Y, y bueno, pues la cosa es que afloran ciertas vocales en ciertos casos. Sí están muy claros en las reglas, no pretendo que se memoricen las reglas, pero sí que sepan que en algunos casos ese tipo de palabras tienen sus reglas específicas o especiales, que en algunos casos afloran las vocales primitivas y en otros casos no. Como les comento, no pretendo que se aprendan todas las reglas, simplemente que sepan que existen este grupo de palabras, nada más. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues vamos a terminar entonces con la oración a San Jerónimo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la vida. Por su intercesión, te pedimos, Señor, que nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos, Espíritu, a todos los que se dedican al conocimiento, amor, y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, no te alejes, ya que me proteges tanto como que la Madre me dio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.